¿Sabías que puedes cambiar tu conciencia pronunciando mantras y también con el poder sanador de la música? Este es el primer capítulo de Frecuencia 108. Mi nombre es Aquino y junto a Lalita Madhava, nuestro primer invitado, que es ex monje y también se dedica a la música trascendental de la antigua India. Vamos a descubrir cuál es ese poder sanador de los mantras y de esta música milenaria de la India. Así que no se pierdan este capítulo, los esperamos. Nosotros queríamos conocerte un poquito. Entonces, ¿quién es Lalita Madhava y cómo llegaste a conectarte con la música, con la espiritualidad? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, primero que cualquier palabra es para mí un honor real con estar en el primer capítulo. Esperemos que este tipo de conversaciones se sigan generando con diferentes personas, expresiones, ¿no? Y que muestren un poco lo que no siempre se conoce de las personas, ¿no? Como lo más profundo o la relación con lo que uno hace. En este caso con el tema de la música y la espiritualidad. Bueno, el tema del nombre básicamente es como un nombre de bautizo, podríamos decir así, ¿no? Porque mi nombre civil es Leonardo. Entonces, cuando uno acepta a un maestro dentro de una corriente espiritual, el maestro lo bautiza, respetando toda la espiritualidad anterior que uno haya llevado, ¿sí? Y asigna un nombre, ¿no? Que tiene relación con lo que el movimiento consciente de Dios tiene. Entonces, en mi caso, puse un nombre, Lalita Madhava, que en un comienzo me pareció un poco femenino. Lalita Madhava, claro, porque suena un poquito de... Claro, bueno, ya. Y le consulté a él qué significaba y básicamente es un libro. Un libro. Un libro Ah, ok. escrito por uno de los santos de la India, muy reconocido, de los Goswamis, Rupa Goswami. ¿Goswami? Son. ¿Qué significa Goswami? Los Goswami fueron personas retiradas, ¿no? Personas retiradas del mundo material, podríamos decir, o mundano, y se retiraron al bosque a solo escribir acerca de la divinidad de O sea, no Dios. tienen prácticas materiales, no trabajan. De hecho, renunciaron a esas prácticas. Ok, No es que ellos no lo hayan tenido, sino ok. las renunciaron. Dedicaron su vida a esto, a la escritura. Y uno de los libros que se escribieron fue este Lalita Madhava, que es básicamente es como un texto de una obra de teatro. Ah, Entre Krishna, las gopis, que son sus doncellas que lo asisten, y Radharani, que es su consorte. ok. Entonces es como un libreto, podríamos decirlo así, un libreto acerca de los pasatiempos amorosos y de esta divinidad. Perfecto. Pero es importante mencionar que la mayoría de los nombres dentro de nuestra corriente espiritual, Vaishnavismo, que es el ser devoto de Krishna, de Vishnu, es todos los nombres terminan con Das. Das, claro. Y Das significa sirviente. O sea, porque hay algunas personas que a veces le asignan un nombre Krishna. Entonces la persona le dice, tu nombre ahora es Krishna. Y yo soy Krishna ahora, dirá la persona, ¿no? Pero el Das lo hace aterrizar, porque es un sirviente de Krishna. Ok. No es que uno asuma que ya al tener el nombre de la divinidad es como lo soy yo. Eso. O sea, sería Lalita Madhava Das. O sea, sirviente de Este texto sagrado, ¿no? sagrado. Ah, ok, perfecto. Entonces, ¿en qué momento sentiste que la música podía ser algo más que un arte, una expresión, digamos? Porque no sé si pareciste hace mucho tiempo siendo músico, te lo encontraste con la conciencia de Krishna, en tu sendero espiritual, o cómo viene eso. Yo creo que le sucede a todas las personas que tienen alguna tendencia artística. Inclusive cuando no se dedican 100% a alguna actividad artística,
o la realizan como un hobby o espontáneamente. Es algo que no es muy fácil de explicar, como decir, este día fue tal, ¿no? Sino más bien desde pequeño, recibiendo sonidos de la naturaleza o bien escuchando a otros músicos. Y me acuerdo de una anécdota que a mí me gustaba mucho la percusión, la batería, ¿sí? De pequeño. Entonces, prácticamente toda la vida hemos vivido en un departamento nosotros. Ese tipo, donde hay muchas personas en todo el alrededor, ¿no? Entonces, para mi familia era muy difícil comprarme una batería, porque imagínense meter una batería en un departamento, el sonido es muy, quizás perturbador para los vecinos. Entonces, me armé una batería con estos envases de papitas fritas, Buenísimo. esos largos, y los puse en una repisita, y ahí tocaba con unos palitos, y ahí empecé a tocar batería. Ya. O sea, fue como el primer acercamiento a la música. Acercamiento a la música, ¿no? Y tocaba ahí, ya, y místicamente, unos amigos míos me dijeron, ¿sabes qué? Queremos hacer un grupo de música y nos falta un baterista. Y yo tocando así con estos tarritos dije, ya, vamos, ya aprendía, ¿no? Sí. Y tenemos batería. Y dije, bueno, tengo que Aprender, ¿no? o sea, como aceptar el desafío, ¿no? Claro, claro, claro. Y me senté, la primera vez que me senté en una batería era para ya tocar batería. Imagínate. Entonces, bueno, dije, esto no es, aquí está el tambor, o sea, lo que parecido a los tamborcitos, esto, y ahí empecé a tratar de jugar y mis compañeros me apoyaron y tocamos muchos años música, rock. Rock. ¿Qué tipo de rock así como...? Rock clásico, Led Zeppelin, Ah, ok, ya. Purple, O sea, todos esos grupos así como, no un rock tan intenso, sino más un rock clásico. no. Y yo creo que esos fueron como los principios musicales, así. O sea, Ya ejecutando la espiritualidad viene posterior a la música, ¿no? La verdad es que estaba ligada 100%, pero todavía no identificaba qué espiritualidad era la que básicamente uno era como su impulso, ¿no? Porque yo era muy creyente y lo soy de Jesús también. Ah, ok. O sea, siempre cuando te acercaste a la música, sentiste que era algo más allá de simplemente tocar un instrumento, o sea, que tenía algo más, Sin, más profundo, ¿no? sin duda, sin duda. Y al momento cuando podía generar algún tipo de agradecimiento a Dios, también le agradecía todas esas cosas, aunque no tenía una batería como Dios manda, tenía estos tarritos que Claro, se hace fui- se hacía lo que se podía. era lo que se podía en el momento. Entonces, sin duda Y que entonces, desde ahí, desde ese momento hasta que tomas, digamos, como un sendero espiritual un poquito más consciente, ¿no? De la espiritualidad, ¿cómo pasa eso? bueno, después del rock pasamos al reggae, ¿no? Y bueno, el reggae está, bueno, como muchos quizás lo asocian, está los Rastafari, ¿no? Sí. Como movimiento, podríamos decir religioso, ¿no? Que surgen desde Jamaica, etcétera, ¿no? Y claro, empecé a escuchar mucha música reggae, a grandes músicos, aparte de Bob Marley, que fue el más conocido, pero hay otros músicos que también expusieron muy bien el mensaje. Y me empecé a asociar, o sea, quiere decir, a relacionarme con otros rastafaris como los más antiguos en acá. Y con ellos empezamos a relacionarnos, a conversar un poquito de la espiritualidad, ¿no? Estos dioses. Reggae igual tiene su onda espiritual, ¿no? Por supuesto, Porque sí. tiene su desarrollo. Sí, claro. Tienen por decirlo así, sus regulaciones de este mundo como mundano, ¿no? La mayoría no toma alcohol, no come carne. Ok, ok. Entonces, yo creo que ahí empezó como más profundo, tratar de ser más serio en la vida espiritual, No, ok. junto con este camino del Rastafari. Entonces ahí empecé la música reggae, ¿no? Esta música bien, bien agradable. Pero dije, ya no quiero tocar batería, ya quiero tocar bajo. Ok, ok. Entonces ahí me pasé al bajo, entonces la estudié que tiene relación, y empecé
Ahí era más fácil para mi familia que me compraran o que me regalaran un bajo que una batería. Entonces uno se ponía un audífono y tocaba más tranquilito, horas, sin molestar a nadie. Bueno, en resumen, hubo este camino, pero siempre sentía esa necesidad de un poquito más en la espiritualidad. Incluso cuando hablaba con mis amigos Rastafari, como que ellos me decían, mira, tienes que esperar un tiempo antes de poder acceder a este conocimiento, o tienes que esperar un tiempo para poder como indagar acerca más de temas espirituales. Y yo me sentía un poco limitado. Yo quería aprender. Entonces, curiosamente, uno de esos días andaba caminando por acá en Chile. Hay un paseo muy conocido que es el Paseo Humada, donde circula mucha gente. Y yo en búsqueda espiritual me puse a escuchar a un predicador ahí como evangélico. Y como me vio con esta pinta, yo tenía dreadlocks hasta aquí, hasta la cintura. Claro, toda la cosa. Y andaba con un gorro así de esos de paja. Un hippie cualquiera, ¿no? Y me empezó a predicar a mí, tú tienes que salir de ese lugar, de la oscuridad, y tienes que... Yo así, cada vez como más sumido en la palabra de él. Y a lo lejos empecé a escuchar como unas campanitas, ¿no? Y me llamó un poco la atención y el predicador me dijo, no, ven acá, toma atención a lo que te estoy diciendo yo, como que sabía que estaba escuchando algo más, ¿no? Los conocía. Claro, los conocía. Conocía lo que estaba sonando, ¿no? Lo que venía ya. Okay. Entonces cada día hay un tamborcito. Y yo así cada vez me llamaba la atención y perdía un poco la concentración de que irme a buscar. No, pero... Y venían los devotos Hare Krishna, ¿no? ¿Eso qué año es más o menos? 98, 99. Ahí todavía estaba intenso digamos, el desarrollo en los templos, ¿no? Vivía harta gente en los templos. Claro, sí. Había, por lo menos acá en Chile, había harta visita de maestros, ¿no? Como estos profesores de la vida espiritual, ¿no? Que venían acá a Chile. Entonces ahí los vi, tuve un pequeño acercamiento a esto de la música, como en mi ignorancia en el momento, como de esta cultura oriental, de la India y todo. Y al final, en el momento de descuido del predicador, como que miró para otro lado, yo me desprendí de él y seguí a los devotos Hare Krishna, ¿no? Seguí. Y un devoto, que se le dice como a unos practicantes, se acercó a mí y me dijo, ¿estás interesado en un libro y todo? Mira, y así como que sigo, y me regaló un libro. Yeah. Y una invitación al templo. Pero no te fuiste con ellos inmediatamente, ¿no? No, es que el menos, Okay. había que ver de qué se trataban las cosas. Y curiosamente, dentro de esta como celebración que tenían, andaba un maestro. Se reconocía como por su aura, ¿no? Como por su energía, que era diferente a los otros practicantes. Porque él dirigía un poco y se veía una energía especial. ¿Pero eso se puede percibir, digamos, o es algo...? Yo creo que sí. Se puede, o sea, una persona común y corriente puede distinguir a alguien que es distinto, que tiene como un desarrollo más elevado, por así decirlo, ¿no? Yo creo que la mayoría de las personas puede, ¿no? Y lo han sentido alguna vez en su vida, ¿no? Con personas que quizás incluso no practican vida espiritual, ya lo perciben. Pero en mi caso fue algo muy llamativo, una energía muy especial, ¿no? Además que yo tenía el deseo, que eso era importante, yo tenía el deseo de acercarme más a la vida espiritual. O sea, yo ya había abierto de alguna otra forma la puerta que eso recibirlo amablemente, amorosamente. En esta filosofía que se practica, ¿no? Ancestral, se habla mucho de los mantras, ¿no? Todo los yoga, yogi, ¿no? Se conoce que es el sánscrito y que existen mantras y que por ello, o sea, sabemos, ¿no? De alguna manera que pueden tener un efecto sanador en la gente. ¿Tú qué sabes de eso? ¿Qué nos puedes contar? Yo creo que sí, en el sentido de que ese primer acercamiento que yo tuve era justamente con cánticos de los mantras, del mantra como el himno del movimiento Hare Krishna, ¿no? Que es el mantra Hare Krishna. Sí, mucha gente lo conoce como el mantra Hare Krishna Hare Rama, ¿no? Claro. O sea, los Hare Krishna Hare Rama. Pero es un mantra que
que es muy poderoso en ese sentido de dirigirnos de alguna otra forma hacia la vida espiritual. O sea, sinceramente, si uno quiere desarrollar la vida espiritual, el mantra es un buen mecanismo para poder aquietar esa mente, que es la que muchas veces nos impide la vida espiritual. ¿no? Porque existen muchos mantras, ¿no? Pues no es solamente uno. Pero previamente a escuchar este mantra, ¿conocías anteriormente otro tipo de mantras o te encontraste directamente con él? Tan elaborados o con tanta base filosófica, yo creo que no lo conocía. Porque cuando comencé a indagar acerca de los mantras, me di cuenta que no eran unas oraciones así como que a alguien se le ocurrió y las dijo y a todos diciendo, y adoramos al árbol, como, Claro, ¿me entiendes? claro. Sino más bien existen harta variedad de mantras, pero hay unos mantras que son más poderosos que otros, en el sentido de que los mantras que incluyen los nombres de Dios son más poderosos. Ok. Porque hay muchos mantras que a veces pueden incluir la naturaleza, el sol, el viento, la creación, ¿me entiendes? Ok, entonces este mantra, digamos, ¿qué impacto puede tener? ¿Tiene algún impacto en la conciencia solamente, en la mente, en el cuerpo, en todo el ser? ¿Cómo funciona? Es un proceso, ¿no? Es un proceso. Como estábamos conversando hace un momento, el mantra es como cuando un bebé o un hijo, imaginen, un hijo tiene que obligadamente por el médico tomar alguna medicina como un jarabe, ¿no? Y antiguamente los jarabes eran bastante malos, ¿no? De sabor, no era muy agradable. Entonces el niño siempre resistía, no quiero el jarabe, que no quiero el jarabe, que no quiero esto, ¿no? Pero en el momento que el niño toma ese jarabe o esa medicina, independientemente de que él no desee esa medicina o que la deteste, esa medicina va a hacer efecto. Okay. De igual forma, un mantra, muchas personas quizás no le ponen la atención debida o no son respetuosos con el mantra, por decirlo así, pero el mantra igual va a generar ese efecto. O sea, no es necesario saber qué significa o no se necesita un proceso previo para cantar un mantra. No es necesario, a mi parecer no. Porque si nos remontamos a 500 años atrás, hace poco, existió un santo, una persona santa en India llamado Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Y la misión o el propósito de él era distribuir este mantra en cada pueblo o aldea, como se dice, ¿no? Que la gente salía en las ventanitas y subía y decía, el nombre de Krishna, qué agradable escucharlo. Y después volvía a su actividad. Pero el señor Chaitanya pasaba por todos los lugares como distribuyéndolos, ¿no? Como sembrando este mantra en las personas. Entonces, naturalmente, algunos que deseaban o tenían un poquito más de posibilidades o deseos, ¿no?, espirituales, se sentían motivados a indagar más y quizás repetir el mantra. Y ese mantra es como una limpieza interior en alguna forma. O sea, no es necesario haber tenido un proceso previo de espiritual. Cualquier persona que no haya tenido ningún contacto alguno con la espiritualidad puede cantarlo y va a sentir los efectos, digamos. Exactamente, claro. Tiene una estructura el mantra, ¿no? El mantra, específicamente el mantra Hare Krishna. Las personas cuando vienen a un templo y son invitados, uno amablemente les transmite el mantra. ¿Cuál sería ese mantra? El mantra Hare Krishna. Pero hay anécdotas sobre ese mantra Hare Krishna, porque tiene una estructura. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Entonces uno les transmite a los invitados este mantra así, y después uno termina escuchando que cantan al revés las palabras, ¿ya? Pero sabemos que, pero está nombrándolo, ¿no? Está como motivado a recibir ese beneficio del mantra. Okay. Al principio, claro, uno tiene que pensar que este mantra es invocar a Dios, entonces a través de sus nombres.
Por ejemplo, si tú vas caminando por la calle y yo te grito por tu nombre, tú inmediatamente vas a dar vuelta y decir, oh, ¿quién me está llamando, no? Sí, sí. ¿A quién me está llamando? De igual forma, cuando uno menciona el nombre de Krishna o de Rama, amorosamente se explica que Krishna torna la mirada hacia uno, ¿no? Porque está llamando. Si Krishna- Cualquiera sea la persona, digamos. O sea, un padre es de alguna otra forma benevolente y misericordioso con todos, Mm. ¿no? Entonces, después de todo este como introducción y fuiste al templo, me imagino, y empezaste. Entonces ahí hubo la chance de combinarlo con la música. Sin duda. Claro, pasó una semana, Una semana solamente. claro, una semana pensando, voy o no voy, ¿qué será qué es, meditando. ¿Sí? Y mágicamente, en el tiempo cuando yo estudiaba en el colegio, uno de mis compañeros de sala, fuimos a hacer un trabajo a una casa. Y él tenía un montón de libros en la biblioteca. Le dije, ¿y este libro de qué se trata? Ah, no, ese libro a mi papá una vez en el aeropuerto se lo regalaron y... O sea, estos Hare Krishna se lo pasaron. Y del año 95 ese libro estaba en mi casa, guardado. Y cuando recibí esta invitación y empecé a decir, ¿y este no será lo mismo que el libro que yo recibí? No estoy inventándole, realmente se lo aseguro. Y me di cuenta que era lo mismo. Y comencé a leerlo y bueno, el maestro Prabhupada escribió el libro, que es el maestro que fundó ISKCON, o esta comunidad de devotos en los años 70. Explicaba ahí que es importante asistir a un templo, conversar con los monjes del templo, tomar el alimento que hay en el templo, sentir el aroma del incienso, la atmósfera. Eso influye igual, es como ambienta. Por supuesto. Es que todos los sentidos tienen una capacidad de poder transportar a la persona a una situación o un lugar. Interesante porque hablaste de los sentidos, justamente siendo músico, ¿no? Que está muy desarrollado el sentido de la audición. Entonces yo sabía que la música es muy importante, por ejemplo, tener atención a lo que uno está haciendo, ¿no? O sea, la intención y la atención son fundamentales. Sí. Es lo mismo con el mantra, o sea, digamos, hay una correlación, entre más atento tiene otro resultado, por así decirlo, como en la música. Sin duda. Ujú. Pero uno, en todo orden de cosas, como experiencia propia, a veces quiere los resultados inmediatos. Ah, claro. No, yo quiero esto que sea bueno. Lo mismo, uno cuando toma un instrumento musical y quiere empezar a tocarlo, se siente frustrado porque básicamente, a lo que me parece, el cuerpo no es el indicado para poder transmitir las ideas que uno tiene. Ok, hay que educar el cuerpo, entonces, claro. En el sentido del mantra, claro, uno tiene que educar, aunque suene un poco extraño, la lengua, ¿no? Para que pronuncie. Pronuncie, Ok. el oído para escuchar lo que uno está cantando, porque el mantra en sí es puro, no sufre contaminación. Solo que uno debe codificar estos sentidos para que el mantra sea más efectivo. Entonces, habría una relación, entonces, el tipo de sonido. O sea, digamos, el mantra imita un sonido, la música imita sonidos, son sonidos, ¿no? Y esos sonidos pueden ayudarnos a avanzar espiritualmente, tanto los mantras como la música, o tipo de música, ¿no? Sí, Tipo de música. sí, sin duda. Pero sin desperecer lo que yo hago, el mantra es más poderoso que la música en sí. Ok. Porque la música en sí es un sonido que puede generar un poco de creación mental. O sea, lo que yo toco quizás para ti puede ser con una percepción y lo que yo toco para otra persona puede ser otra. A veces podemos hacer una pequeña demostración. Sí. Me ha pasado, por ejemplo, a veces cuando humildemente yo agradezco a mi maestro de música en India que me ha ayudado a poder comprender y entender más el instrumento, pero no es que sea tan virtuoso, pero en alguna ocasión hay gente que ha llorado con lo que yo toco.
Como hay otra gente que se pone a reír. Cuando toco una pieza que es más profunda, la gente dice, hoy me causó tanta alegría. Y dije, en realidad la pieza que yo toqué no era para generar alegría, sino era para generar un poco más de profundidad. Claro. Entonces las percepciones son diferentes. Ok. Por ejemplo, muy breve, la música de la India está basada en lo que son los ragas, ¿no? El raga significa como imprimir o teñir, ¿no? El raga un modo musical, podríamos decir. Raga sería la melodía, el conjunto de sonidos musicales, la armonía. ¿Qué sería? Es el... El raga es más que un modo musical, es más que una escala ascendente o descendente, sino tiene ciertas características que hacen que ese raga, que esa impresión mental se pueda generar más rápidamente. Por ejemplo, ahora, aunque nuestros oyentes no lo crean, está lloviendo, ¿no? Entonces hay ragas que son para la lluvia, Específicamente específicamente para los momentos de la lluvia. Ok. Como hay ragas que son específicamente para el amanecer, para el mediodía, para la noche más avanzada, etcétera, ¿no? Es interesante porque, digamos, esa concepción del sonido que provoca emociones, digamos, se puede extrapolar para hoy en día, que, por ejemplo, se puede hablar de una música de consumo que provoque esa emoción como de consumo. Uy, sí. Por puede eso, existir eso, ¿no? claro, lo que yo insisto, sin desmerecer a lo hermoso que es la música instrumental, el mantra es más poderoso. Ok. Entonces nosotros podemos escuchar una música que sea muy elaborada, tú eres músico, lo sabes, pero si el contenido como de mensaje es una porquería, con todo respeto, con eso nos vamos a quedar, ¿no? Por ejemplo, si yo toco algo, sin decirte a ti lo que estoy tratando de expresar, va a generar una percepción más directa de la música. Pero si te digo, yo quiero tocar ahora una emoción triste, inmediatamente tú ¿no? te predispones a escuchar eso. Claro, claro, claro. Por eso el mantra es más poderoso que la música en sí como sonido. Como que trasciende toda esa... Claro, porque ya estás dirigiendo hacia donde tú tienes que ir. Ok. Si tú cantas un mantra que está relacionado con la divinidad, ¿a dónde más vas a ir? Claro, claro. A la divinidad, pues. No vaya a no, ¿qué hora quiero ir? No. Te va a guiar a eso y tú lo vas a asociar con eso. O sea, cantar música y mantra es como la perfección. La perfección. La perfección, exactamente. Por ejemplo, si yo tocara una melodía muy breve de un raga, Bhupali, por ejemplo, con esas pequeñas intervalos musicales genera una emoción. Sí, sí, sí. Una emoción. Pero si ahora yo eso mismo lo toco basado en otro raga, es otro humor, tiene otra textura. Pero yo no le he dicho cuáles son las emociones. Claro, claro. Eso ya corre por el oyente, ¿no? Que Claro. saque su... Y eso hace que la mente se disperse un poco. Entonces la mente trata de buscar una emoción en particular y bueno, ya dependiendo de la habilidad del músico, es como esa expresión se pueda transmitir de la mejor forma. ¿Mm? Y puede, o sea, ¿haces estos ragas con el mantra Hare Krishna pronunciándolo? ¿O es por si Aparece muchas veces. Por ejemplo, de hecho, todas las melodías en las cuales el mantra se puede cantar, porque se puede cantar en toda la música, están basadas en los ragas, ¿no? Por ejemplo, hay una melodía que nos enseñó el maestro Prabhupada, muy clásica, que es Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Entonces yo dirijo la mente. Por eso para mí es muy importante la unión entre el mantra y la música. La música es maravillosa en sí, pero hoy en día, y esto está hablando milenariamente, la mente siempre ha sido inquieta. Hace 5.000 años atrás, Krishna y Arjuna estaban en una conversación muy importante, ¿no? Y Arjuna, el discípulo de Krishna, le dice que esta mente es tan inquieta, tan turbulenta. Ya en esos tiempos la mente lo hacía como tomar decisiones incorrectas o dudar. O sea, los problemas así de la mente han existido siempre, decía. Siempre. La mente, y Krishna mismo dice en el Bhagavad Gita, algo que nos sirve para toda la religión, ¿no? La mente puede ser tu peor enemiga o bien tu mejor amiga. Yo la prefiero de mejor amiga. No sé si no estuvo. No, sí. Es mejor, ¿no? Es mejor. Claro, entonces, toda esta combinación hace que sea una perfección. Por eso Prabhupada cuando en ese libro que yo tenía en acceso, nos recomendaba al lector venir a un templo, era para que todos los sentidos se sintieran conectados con la espiritualidad. Wow. El oído al escuchar la música devocional, la vista al ver a la divinidad, ¿no? El olfato al sentir el incienso o los olores, el gusto, el sabor al saborear el prasada, este alimento ofrendado al Señor. Y así, un viaje de sensaciones y emociones. Pero conectado a la espiritualidad. Sin duda. Okay. Sin duda. Ocupar todos los sentidos de alguna u otra forma a esta parabólica, dirigirla hacia esa percepción espiritual. ¿Y cómo, digamos, has enfrentado, porque muchas veces tenemos esta percepción de la espiritualidad, para quien no ha practicado nada, ningún proceso espiritual, como si fuera algo abstracto, ¿no? O con alguna idea de... Pero yo sé de gente que ha sanado y ha confrontado en momentos muy difíciles, producto de tener esta herramienta de los mantras, mantras Hare Krishna, o un proceso espiritual que trate de sanar o comprender ciertas situaciones que no toda la vida es feliz, ¿no? Hay momentos que son bastante difíciles. Entonces, personalmente, ¿cómo has enfrentado un momento muy difícil de tu vida con la espiritualidad? ¿Ha servido de algo o no? ¿Ha tenido un efecto positivo después de esos sucesos graves? Sin duda que sí. Pero durante todo este camino de intentar llevar la vida espiritual lo mejor posible, me he dado cuenta de que hay un gran porcentaje de esas enfermedades que son generadas por uno mismo. ¿O eso mismo puede generar enfermedad? Sin duda. ¿Sí? Esas ansiedades básicamente uno las genera. Entonces, por ejemplo, está comprobado que hay muchas enfermedades que son muy, muy severas, son producto de que la persona tiene una ansiedad muy grande, es muy nerviosa, que hablar de la alimentación, etcétera, ¿no? Pero si hablamos de un aspecto más espiritual, llevar una vida espiritual a través de los mantras, a través del cántico, de los cantos de sus mantras, ayuda a uno de alguna otra forma a disminuir esa ansiedad, ¿no? Y estar en un estado de conciencia más calma, ¿no? Se explica en la cultura de la India que hay modalidades, o sea, como actitudes de las personas. Se distinguen tres: la modalidad de la bondad, ¿no? La modalidad de la pasión, de la acción, y la modalidad de la inacción o la ignorancia, ¿no? Llamados Rajaguna, Sattvaguna y Tamaguna. Entonces, cuando uno se ve involucrado mucho en una de esas tendencias de ser muy acelerado, como muy rayásico, ¿no? Va a crear un daño en el cuerpo a futuro. Mucha gente a veces se jubila en los trabajos, no porque no tengan capacidad del trabajo que realizan, sino porque ya no lo dan más. Están estresados, claro, se les generan enfermedades producto de una vida muy agitada. Entonces el mantra directamente ayuda inmediatamente, diría yo, a bajar la revolución mental. Tranquiliza. Ya, baja la revolución y aclara las ideas. Y adicionalmente nos hace conectarnos con
a mi parecer, el médico supremo, po, Claro, claro, ese que es Dios, ¿no? ok. Que es Cristo. Bueno, te quería agradecer por esta entrevista que nos diste. Es muy hermoso lo que estás haciendo y que también nos recomiendas, o si quieres dirigirte hacia quien escuche este podcast, ¿no? El episodio, ¿qué les puedes recomendar a la gente para que se acerquen a la espiritualidad, o se atrevan, ¿no? ¿Qué les puedes recomendar a los que escuchen? Bueno, básicamente cuando yo puedo generar una recomendación es porque algo me ha hecho bien. Cuando uno siente algo que te ha hecho bien, tú quieres ser solidario con las personas. No quieres tener este tesoro, por decirlo, para mí nomás, ¿no? No es algo así como... Si no digo, ¿sabes que esto me hizo bien? ¿No? Me ayudó a mantenerme más calmo, a conectarme con la divinidad. No solo con Krishna, es importante eso, ¿no? Sino con todas las divinidades, porque eso es lo hermoso de ser consciente de Dios, que uno puede comprender que Dios es ilimitado, ¿no? Ilimitado en sus nombres, ilimitado en sus formas, ilimitado en las eras, en las personas, etc. Entonces, cuando se celebra Navidad, nosotros lo celebramos. Ujú. Cuando se celebra el advenimiento del profeta, Mahoma, etc., uno también siente parte de eso porque son caminos hacia la divinidad, ¿no? Sabemos que, sabemos que es mejor tener amigos que enemigos, Ajá. ¿no? Y en la vida espiritual es bueno tener amigos, ¿no? Y todos quien lleve la vida espiritual por diferentes caminos, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero llegar a la zona oriente de Santiago, tengo varios caminos. Sí, claro. Puedo tomar la autopista, no sé, etcétera, ¿no? Muchos caminos. Algunos van a llegar más rápido, otros más lento, pero todos estamos buscando ese objetivo. También se puede perder uno en el camino, ¿no? Se puede perder. Eso es importante. O bien el vehículo puede tener algún desperfecto. Claro, ojalá que no, ¿no? Claro, por eso el momento es ahora. Ok. No hay que esperar el día de mañana. Si uno siente una pequeña chispa de deseo espiritual, indague, ¿no? En mi caso, hace 25 años atrás que conozco el movimiento, Claro. era más difícil acceder a, como a entender, a conocer más acerca de las culturas, ¿no? Sobre todo espirituales. Pero ahora no. Sí. Ahora hay podcast. Ahora hay podcast, ¿cierto? Y se puede escuchar en todo el mundo, con subtítulos en todos los idiomas, creo. Claro. Y Entonces, los libros, digamos, de este maestro Proud, como el Bhagavad Gita, tal como es, ¿no? También está en muchos idiomas, ¿no? uy, sí, mira, yo tuve la oportunidad de viajar a India algunas veces. Con esto ya estamos terminando, concluyendo. No quiero alargarme mucho, pero es bonito lo que les voy a contar. Entonces, en Brindavan, uno de los lugares donde Prabhupada instauró los templos también, y donde físicamente su cuerpo está ahí, ¿no? Hay una biblioteca donde están todos los libros traducidos a todos los idiomas habidos y por haber, como dice mi mamá, ¿no? Entonces incluso está en árabe, De nada. que es al revés, ¿no? Sí. Entonces uno ve la biblioteca en ruso, en chino, en mandarín, en japonés, en todo, y el español, y uno dice, ¡ay, español! ¿No? Pero está accesible para todos. Oh, qué bueno. E inclusive, si es que uno no tiene acceso a los libros físicos, ya en la red están todos los libros en acceso. Vedabase se llama, ¿no? Vedabase. O. Y yo creo que sí. Bueno, lo pueden googlear ahí, Vedabase, y aparecen todos los libros. Sí, nosotros vamos a poner en Los links. sí, los links ahí abajito y la gente puede acceder al... Y estos libros son, bueno, aplicables para cualquier movimiento espiritual, etcétera. De hecho, a veces yo voy a tocar a centros de yoga y tienen un Bhagavad Gita, porque es el libro del yoga. Claro, claro. Por el libro del yoga, por excelencia. Sí, sí. ¿no? Entonces, un libro que uno puede acceder y rescatar mensajes ahí para el diario vivir, ¿no? Ok. Y poder sobrellevarlo. Por eso los invito a todos a poder quizás aprovechar el momento, aprovechar ese impulso, ese espíritu
de la vida espiritual, ¿no? Este mensaje. Y visitarnos también, ¿por qué no? Visitarnos y si ve a alguien, indagar, relacionarse, charlar acerca de la vida espiritual, porque eso es lo más lindo. Cuando uno habla de temas espirituales, siente que eleva la plataforma. Yo a veces cuando converso en la calle con la gente, como que todo el alrededor parece como secundario. Y ella me dice, oye, hemos conversado y siento como que hemos subido de nivel. Ender. Qué bueno. Bueno, agradecerte. Qué bueno que pudiste Gracias. participar y compartir con nosotros un poquito de tu historia. Sí. Muchas gracias nuevamente y feliz también de poder compartirlo contigo, que también tiene mucha historia. En algún momento vamos a cambiar los roles. Bueno, también puede ser. Sí, sí, puede ser. Así que, bien. Bueno, muchas gracias, Prabhu. Lalita Amada. Lalita Amada, das, acuérdense. Lalita Amada, muy importante el Sí, das, das. ¿no? Hare Krishna. Hare Krishna.